Buenas tardes a todos. Ahora vengo a hablar de un tema en el cual ya va siendo hora de que empecemos a reparar y el cual refiérese a las acusaciones que distintas disciplinas hacen contra otras disciplinas que intentan estudiar ciertas cosas y de cómo esas mismas disciplinas que acusan a otras de otras cosas están de hecho cayendo ellas en un símil inverso a lo cual ellas tratan de acusar a las demás. Verán, cuando uno estudia conducta humana, uno tiende siempre a encontrar que la crítica estereotípica al conductismo es que es reduccionista. Esta crítica, las más de las veces, viene de una malinterpretación, pero hay como dos o tres generalmente distintas formas en las cuales se puede categorizar desde el mentalismo como reduccionista al conductismo. Primero que niega la existencia de lo mental y eso supondría un reduccionismo de las explicaciones conductuales a la propia conducta, negando la muy evidente influencia mental que tendría eso en la conducta humana. En segundo lugar, el siguiente reduccionismo sería independientemente de lo mental, querer reducir la conducta humana a funciones de estímulo-respuesta, lo cual es totalmente falso y no tiene una... Es quizás la crítica menos seria que hay al conductismo, porque cualquiera que de hecho lo lea sabrá que el conductismo no es simplemente reducir todo a estímulos-respuesta, porque hay otros parámetros los cuales también influyen en la modificación del comportamiento de los organismos, como podrían ser los programas de reforzamiento, como podrían ser las influencias del ambiente, como podrían ser los hábitos, la historia de aprendizaje, la genética, y sí, se habla de estímulos y respuestas, pero eso no es lo principal, no es lo único a lo que se refiere el conductismo cuando intenta explicar la conducta humana. Y esa es quizás la crítica más estereotípica contra el conductismo, que todo es estímulo y respuesta cuando no es verdad. Eso ni siquiera el conductismo watsoniano es tan simple. Y la tercera crítica, supongo, que se le suele hacer al conductismo del reduccionista es justamente la negación de parámetros internos, como podrían ser los sentimientos, lo cual es falso. Porque el conductismo lo que hace es no dotar de, digamos, ser la generatriz del comportamiento a los sentimientos, como si lo hace el cognitivismo, que piensa que un organismo golpeó a otro porque estaba enojado, cuando hay causas de ese enojo. Pero a lo que quiero llegar yo ahora con esto es lo siguiente. Y es que por ejemplo, los epigenetistas que acusan a los genetistas de ser reduccionistas están cometiendo un inverso de lo mismo. Digamos que están cometiendo un maximalismo contrario al reduccionismo que supuestamente están cometiendo los genetistas. ¿Por qué? Porque están atribuyendo las causas, en este caso, por ejemplo, del comportamiento o del propio hombre, a cuestiones que ni ellos mismos entienden. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un epigenetista te quiere explicar cómo surge el hombre desde términos epigenéticos, siempre te habla de cosas ambiguas. Te dice, es que el ambiente, es que las influencias del ambiente alrededor del cigoto, alrededor del óvulo, en la gestación, es que las influencias de las hormonas, pero te lo dice como si supiera, como si pudiera demostrar que eso es lo que está causando esas modificaciones, mientras directamente anula por completo a su operadora contraria. Es decir, impone su punto de vista para denegar en absoluto el otro. Es decir, para el epigenetista la genética no es más que una pasta, una arcilla absolutamente moldeable por la epigenética, la cual directamente podríamos decir entonces que la genética no existe para el epigenetista. Porque cuando le solicitamos, ok, operacionaliza
lo que estás diciendo en el contexto humano, no puede hacerlo justamente debido a que la complejidad inherente a lo que intenta es usar para contrariar a la genética escapa tanto de su propio campo de estudio como de los propios conocimientos que su propia disciplina tiene. Te podrá decir que las hormonas, te podrá decir que la temperatura, que ciertos compuestos químicos, pero nunca te puede decir ni te podrá decir que de hecho es eso, las causantes de los resultados en los cuales se modifica el cigoto y sobre todo y lo más importante no te puede decir tampoco porque lo que dice es están estas influencias ambientales y por eso la genética no existe, que la genética no tiene realmente una operatividad ahí. Estos maximalismos generalmente filosofistas, los cuales piénsanse muy científicos cuando en puro verbo, pero cuando llega la hora de demostrar, quieren reducir, irónicamente, hacer un reduccionismo a una cosa. Que sí, que en general te hablan de que la epigenética y que todas las influencias ambientales, pero en sus libros, en sus tratados, te reducen todo a una cosa. Que una hormona, que una temperatura o que una influencia específica de ese ambiente. Mientras en su verborrea de hocicamientos les encanta llenarse la boca diciendo es que la totalidad absoluta del ambiente, para cuando de hecho les exija una demostración de eso, reduzcan todo a un solo parámetro o dos del ambiente. El problema con estas posturas maximalistas es que son filosofía postureando de ciencia porque nunca operacionalizan sus propias tesis. Y aparte, actúan como si contra lo que estuvieran supuestamente peleando no existiese. Por ejemplo, para el cognitivista que habla de la mente, no existe el comportamiento, sino todo lo que hace el organismo es un epifenómeno de lo mental. Y el comportamiento entendido, al menos desde sus concepciones skinneriana, que no me agrada porque es muy simplificadora, como lo que hace el organismo, no sería sino un reflejo de todo el universo o del estado de la mente, directamente anulando por completo el comportamiento y solo teniéndolo como nombre para subordinarlo en absoluto a los procesos mentales. Esto es un severo problema porque, en primer lugar, el mero hecho de la existencia de algo ya es una influencia para el comportamiento de los organismos. Así que desde el vamos, esas posturas maximalistas ya han perdido cualquier validez porque tienen que por fuerza operacionalizar a lo que se oponen en sus explicaciones. En el caso de que esas explicaciones tengan sentido. Por ejemplo, en el caso de la genética epigenética, no puede el epigenetista simplemente decir que toda la genética está subordinada al ambiente como si ella fuera una arcilla totalmente moldeable. En el caso del cognitivismo conductismo, en ese caso no sería posible porque la mente es un concepto teológico metafísico y eso no es posible operacionalizar y la concepción que tienen de la mente es ridícula. No somos computadoras. La metáfora del ordenador o la metáfora de la computadora con la cual intentan explicar la supuesta existencia de lo mental no solo es un total despropósito en cuanto se refiere a concepción del hombre, sino que directamente es risible en el sentido de que supone que nosotros somos computadoras de carne, máquinas de carne. Recuerdo haber leído en un libro de Roman Gouverne que se llamaba El Eros Electrónico, que hay un sujeto que se refiere así, que el cerebro es una máquina de carne, lo cual es totalmente falso, ya que nuestras operaciones conductuales no tienen ni siquiera un análogo analógico con las operaciones que realiza una computadora, ya que nuestros mecanismos operativos en primer lugar no operan con ceros y no operan con unos, operan con materias físicas muchísimas veces más complejas que un mero cálculo matemático.
Desde ese vamos ya queda anulada todo el cognitivismo, desde ahí ya se anula. Pero quitando la metáfora del ordenador y quitando la mente, el conductismo realmente nunca ha negado ningún proceso interno. Ni siquiera Watson lo hizo. Bueno, Watson en el sentido de los genes o en el sentido de esa clase de influencias internas del propio organismo, ahí sí, eso sí lo puedo aceptar porque él mismo tenía una concepción del hombre tipo tabula rasa. Algo que Skinner no hizo e incluyó influencias internas, pero el conductismo cuando se refiere a los sentimientos o a las imágenes internas, eso nunca fue negado. El problema con el maximalismo es que acusa a los demás de reduccionismo desde las propias asunciones que tiene de la disciplina contraria y de su propia disciplina. Así pues, solo se puede hablar de reduccionismo en el conductismo asumiendo las posturas maximalistas de lo mental, del cognitivismo, y solo puede admitirse el maximalismo epigenetista asumiendo los reduccionismos que intenta imponer del genetismo. El problema con esta clase de estupideces es que quiere reducir todo a un fundamentalismo disciplinar, el cual ninguno es capaz de defender realmente, porque quieren subordinar el comportamiento de los organismos al ambiente como si el propio organismo no existiera, o quieren subordinar por completo a su disciplina todo el maldito organismo cuando no eso es posible. Primero que nada, porque no hay manera realmente efectiva de poder mesurar quién está influenciando más qué cosa. No podemos decir así tan a la ligera. Es que los genes son meros creadores de proteínas, como si eso no implicase ya un condicionamiento en los parámetros funcionales del organismo. Y pensar que la información de los genes no es justamente eso, el condicionamiento que hace en esa creación de proteínas. Y en el caso del ambientalismo, no podemos simplemente afirmar así a la ligera a la epigenética y traerla como si fuera una suerte de nueva tabula rasa o nuevo ismo de corte sociologista cuando no demuestra que los genes son así de moldeables por el propio ambiente. No se puede reducir el comportamiento de los organismos a ninguna clase de disciplina hasta que ésta misma no demuestre, y hablo de verdadera demostración, no analogías, no suposiciones, no es que la extensión, no es que el ambiente hace esto, no es que los genes producen esto otro, hasta que no haya una medición, una cuantificación taxativa de los parametrajes de todas las disciplinas implicadas en el condicionamiento del comportamiento de los organismos, no se puede hablar ni de reduccionismo genetista, ni de maximalismo epigenetista, ni siquiera de reduccionismo, ni de maximalismo, porque esas categorizaciones solo se hacen desde las asunciones de la propia disciplina. Y como esa disciplina ya está asumiendo cosas que no puede demostrar, lo podemos catalogar como mera y vacua filosofía científica o filosofía de la ciencia, no como pura ciencia, hasta que exista esa medición que logre cuantificar, maldita sea, que logre cuantificar verdaderamente la influencia del ambiente en el comportamiento de los organismos. Y cuando hablo del ambiente, hablo también del propio organismo. El organismo también es el maldito ambiente. Entonces ahí ya podemos hablar de quién está reduciendo qué y quién está aumentando qué. La filosofía, con tal de justificarse en estos tiempos, va a crear literalmente cualquier cosa,
como subterfugio para intentar validarse en un tiempo en el cual ha perdido cualquier posibilidad de discurso o de disputación. La filosofía ya no tiene palabra ni autoridad sobre nada, aunque realmente nunca la tuvo, y ahora, como la ciencia la ha reemplazado en prácticamente todo, quiere subirse al tren de la, digamos, validez, asumiendo, inventando cosas, metiendo su influencia en doctrinas para al final del día justificar ideologías, porque a la filosofía no le interesa en absoluto el conocimiento, a la filosofía le interesa validar ideologías. En este caso, la influencia genetista tendría como fundamento la validación de la ideología de la superioridad genética. El epigenetismo solo sería otra variante del sociologismo que, así no se den cuenta los que apoyen esa postura, estarían siendo un justificante marxista. Porque si todo se encuentra en el ambiente, si absolutamente todas las explicaciones de la conducta de los organismos están en el ambiente, entendida como las partes externas al organismo, invariablemente eso dice que todo el comportamiento de los organismos está determinado por lo social. Así que terminamos cayendo en que capitalism bad, therefore socialism, marxism good. Por lo que terminamos en otra fundamentación ideológica. No se puede admitir ninguno de esos. Y hasta que realmente cualquiera de esas disciplinas logre dar una medición de todas esas cosas, para poder decir, este es el que está haciendo reduccionismos, entonces ahí sí podemos hablar enteramente de que, que la genética está haciendo reduccionismos. Y es que una cosa más, es que el propio epigenetismo también puede categorizarse como un reduccionismo al ambiente, porque nunca toman en cuenta todo el ambiente. ¿Y cómo van a hacerlo? Porque cuando hablan del ambiente no se molestan en delimitar qué es el ambiente. De la misma manera, por ejemplo, que Skinner dice que lo que hace el organismo, que la conducta es todo lo que hace el organismo, los epigenetistas o los ambientalistas en general, o mejor dicho, los sociologistas que se disfrazan de ambientalistas en general, hablan del ambiente así a la ligera sin nunca decir dónde están los límites del ambiente. Y esto lleva a que se esté hablando de eso así a la ligera como si fuera todo. Como si cualquier cosa pudiera formar parte del ambiente del organismo. Porque esa estupidez implicaría que como no tiene límites, en la otra punta del universo, las partículas gamma que se están produciendo ahí están afectando mi comportamiento. Por lo cual, eso tiene que incluirse en la operacionalización de las explicaciones ambientalistas. ¿Cómo demonios vas a hacer eso? Ese es otro problema que presenta el ambientalismo, que le encanta llenarse el hocico diciendo que todo el ambiente, para al final reducir todo a dos cosas de ese ambiente, y al no limitarlo está reduccionizando sus propias explicaciones al tener que implicar todo. Y el problema es que la mayoría de las cosas a las cuales te implicarían también ni siquiera tiene formación el ambientalista, porque hablaríamos de que tendría que también tomar en cuenta lo químico y más importante que eso lo físico. Y nunca he visto a un ambientalista hablar de cómo, por ejemplo, el campo magnético de la sangre y las influencias cuánticas inherentes a ese campo magnético están alterando el comportamiento del organismo. Porque en el ambiente también está lo cuántico y quizás lo que está abajo de lo cuántico también. Bueno, no quizá, lo que está abajo de lo cuántico también. ¿Dónde está la operacionalización de eso? Festival de ideologías estultas
que apuntan y dicen reduccionismo, apuntan y dicen maximalismo, aunque los maximalismos también pueden categorizarse como reduccionismos, y se suele hablar más de reduccionismo más que de maximalismo, porque no se tiene mal visto eso, a pesar de que presenta problemas muchísimo más grandes que el reduccionismo. ¿Por qué? Porque el reduccionismo al menos sabe dónde están sus límites. El maximalismo nunca los establece y tiene el problema de derivarse al absurdo, como lo que acabo de mentar de los rayos gamma, perdón, no partículas, rayos gamma que se están formando en el otro lado del universo. ¿Dónde están los límites del ambiente que pueden influenciar el comportamiento de los organismos? Nunca son establecidos. Por eso, hablar de reducción, maximalismo no tiene sentido. No sabemos realmente quién está reduciendo, quién está aumentando qué. El problema con decir que la biología es la que más influencia tiene a la hora de influenciar el comportamiento de los organismos es que esa postura implica por fuerza que tiene más fuerza la química y la física para explicar la conducta de los organismos, porque todo lo biológico del organismo se sustenta en esas dos partes. Y si bien hay un argumento que podría salvarlo, que sería la extensión y la, digamos, actancia o operatividad de la propia biología por sobre el organismo, ya que el organismo es pura biología, al menos en sus parámetros más fundamentales, y esa propia biología no la puedes golpear sin que no reaccione, sin que no te ponga límites también, sin que no te cause efectos. Por ejemplo, esto yo no lo puedo atravesar. ¿Por qué? Porque esto biológico me está poniendo límites para el movimiento de esta otra cosa, que también es biológico, ok. Esto me está poniendo límites. Y las explicaciones ambientalistas suponen que esto no pasa, porque asumen que lo biológico es absolutamente maleable por lo social. Por lo cual, si bien tiene un poquito más de fuerza, quizá, y es que, para ser honesto, tal vez ya no, las explicaciones biologistas, explicaciones genetistas de la influencia del comportamiento de los organismos, el problema es que realmente no sabemos. Sería cuestión de tomar partido en este punto. Tomar partido ideológico, ese sería el problema. Y si habría que tomar partido por alguien, pues tiene muchísima más explicación, mucha más fundamentación las explicaciones genetistas que las ambientalistas, porque al menos los genetistas saben de qué demonios están hablando, en el sentido de que saben en dónde están sustentadas sus explicaciones. El ambientalista te habla de un ambiente el cual él mismo ni siquiera sabe qué es, porque cuando toca la hora de demostrarlo, te toma 2 o 3 cosas que le convienen de ese ambiente y asume que eso es la totalidad del ambiente. Nos estaremos viendo.